Durante mucho tiempo viví una realidad frustrante. Cada vez que ganaba dinero parecía que se me escapaba entre los dedos. Trabajaba arduamente, hacía sacrificios, pero al final no lograba conservar ni multiplicar lo que con tanto esfuerzo conseguía. Sentía que había algo más allá de las cifras y los balances, algo invisible que influía en mi relación con el dinero y mi capacidad para mantenerlo. Fue entonces cuando comprendí la importancia de la frecuencia vibratoria del dinero, una energía sutil que condiciona no solo cómo atraemos el dinero, sino también cómo lo gestionamos y lo hacemos crecer. Este entendimiento cambió radicalmente mi forma de pensar y actuar. Descubrí que la clave no está en perseguir el dinero desesperadamente, sino en transformar mi propia energía para sintonizar con la abundancia de manera natural y auténtica. De esa manera, el dinero dejó de ser una meta inalcanzable para convertirse en un aliado que fluye conmigo. En este audiolibro, a lo largo de 7 capítulos, compartiré las enseñanzas esenciales para cómo volverte mentalmente rico. Nadie te enseña esto. Exploraremos los principios que rigen la energía del dinero y cómo cultivar una mentalidad que atraiga y sostenga la riqueza verdadera, esa que comienza desde dentro y se refleja en todos los aspectos de la vida. Capítulo 1. Rompe el molde. Cuestiona lo que creías saber. Desde los primeros años de vida se recibe una programación silenciosa. Se enseña cómo debe vivirse la vida, qué es lo correcto, qué caminos seguir y cuáles evitar. Se adoctrina sin llamarlo adoctrinamiento. Esa programación viene en forma de frases hechas, normas culturales, expectativas familiares y estructuras educativas. Se graba profundamente, sin filtros, en una mente en formación. Con el tiempo, esas ideas iniciales se convierten en una especie de sistema operativo invisible que condiciona decisiones, aspiraciones y reacciones. Pero lo verdaderamente inquietante es que la mayoría de las personas jamás se detiene a revisarlo. Romper el molde no es un acto de rebeldía superficial, sino una necesidad para quien desee construir riqueza mental. Lo que se cree saber sobre la vida, el éxito, el trabajo, la moral o el dinero, muchas veces no es fruto de una reflexión personal, sino la repetición automática de lo aprendido. Cuestionar ese conjunto de certezas no es un acto de ingratitud, sino de responsabilidad individual. Nadie puede aspirar a pensar con libertad mientras siga obedeciendo ideas ajenas disfrazadas de verdades. Una mente rica no se mide por cuántos datos acumula, sino por su capacidad para dudar de lo que se le presenta como incuestionable. La riqueza mental comienza con la incomodidad de hacerse preguntas que otros prefieren evitar. ¿Por qué hay que trabajar 8 horas diarias? ¿Por qué se considera estable una vida que no emociona? ¿Por qué se valora más la obediencia que la creatividad? ¿Y por qué la seguridad es vista como virtud, aunque paralice el crecimiento? Las respuestas a estas preguntas no son evidentes ni universales, pero el solo hecho de formularlas ya amplía el horizonte. Cuestionar lo aprendido no significa despreciarlo todo. Algunos principios heredados pueden ser útiles, incluso poderosos, pero sin una revisión crítica es imposible separar lo que fortalece de lo que limita. Se puede pasar una vida entera trabajando duro por objetivos que jamás se eligieron conscientemente. Se puede llegar a la vejez con la sensación de haber sido funcional, pero no pleno. Y todo esto ocurre cuando se vive según un molde que nunca se decidió romper. La estructura mental tradicional premia el conformismo, no la lucidez. Enseña a adaptarse, no a transformar. Desde las aulas hasta los espacios laborales, el pensamiento crítico se percibe como amenaza y no como virtud. Se celebra al obediente, no al que desafía. Sin embargo, quienes han logrado avances reales en cualquier área, ya sea ciencia, arte, empresa o pensamiento, han empezado por desobedecer lo establecido.
La riqueza mental implica mirar más allá de lo aceptado como normal. Aceptar que muchas ideas aprendidas pueden estar equivocadas produce, al inicio, cierta ansiedad. La mente humana busca estabilidad, y cuestionar lo aprendido implica una forma de desarraigo. Pero ese proceso es indispensable. La zona de confort intelectual es el mayor obstáculo para el crecimiento. El que no se atreve a pensar distinto vive en una cárcel invisible, donde el carcelero es su propio miedo a lo desconocido. La mente condicionada busca aprobación. La mente libre busca la verdad. Quien solo actúa en función de la validación externa termina moldeando su vida para encajar, no para expresarse. En cambio, quien se atreve a romper el molde comienza a vivir con autenticidad, aunque eso implique ir contra las expectativas de otros. Esa autenticidad no es un lujo, es una condición necesaria para la libertad mental. Y sin libertad mental, no hay verdadera riqueza posible. Romper el molde también exige cuestionar el propio lenguaje. Palabras como éxito, fracaso, deber o normal están cargadas de significados prestados. Se heredan definiciones que nunca se eligen conscientemente. Se cree que tener éxito es alcanzar ciertos bienes materiales, que fracasar es no cumplir una meta en el plazo previsto, que el deber es sacrificarse sin cuestionamiento y que lo normal es preferible a lo extraordinario. Cada una de esas definiciones moldea la percepción del mundo y, por tanto, las decisiones que se toman a diario. Repensarlas es un acto de reconstrucción interna. Una mente que no rompe su molde termina atrapada en ciclos repetitivos. Cambia de lugar, pero no de lógica. Cambia de empleo, pero no de mentalidad. Cambia de pareja, de ciudad o de idioma, pero sigue atrapada en los mismos patrones. Romper el molde no implica solo cambiar lo que se hace, sino cambiar desde dónde se hace. Cuando se logra eso, lo exterior se convierte en una extensión de una nueva conciencia, no en una repetición del pasado. El entorno suele resistirse cuando alguien empieza a cuestionar lo aprendido. Amigos, familiares y colegas pueden interpretar esa transformación como una amenaza, porque al romper el molde, no solo se desafía el propio sistema de creencias, sino también el de quienes lo comparten. Esa resistencia social es parte del camino. La soledad inicial de quien despierta es real, pero también es una señal de que algo valioso está ocurriendo. La verdadera transformación no comienza con técnicas, hábitos o fórmulas. Comienza con una pregunta. Una sola pregunta honesta puede abrir una grieta en décadas de condicionamiento. Esa grieta puede ensancharse hasta derrumbar el molde completo. Desde esa demolición interna surge el terreno fértil para construir una mentalidad propia, no prestada. Y solo desde una mentalidad propia puede emerger una vida que tenga verdadero sentido. No hay fórmula universal para romper el molde, pero sí una actitud indispensable, la voluntad de pensar sin miedo. No se trata de negar el pasado, sino de elegir conscientemente qué parte del pasado merece continuar dentro del presente. Se trata de mirar lo aprendido y preguntarse, ¿esto me representa? ¿Esto me limita? ¿Esto lo elegí o solo lo heredé? Cada mente tiene un molde distinto, pero todos comparten un rasgo. Fueron construidos para la comodidad, no para la libertad. Y aunque romperlos exige coraje, el precio de no hacerlo es mucho más alto, porque seguir dentro de un molde puede dar cierta sensación de seguridad, pero a costa de perderse a uno mismo. El comienzo de toda riqueza interior está en la duda valiente, porque quien se atreve a pensar distinto, empieza a vivir distinto. Capítulo 2. El poder de pensar como dueño, no como empleado. Existen dos maneras predominantes de relacionarse con el mundo, desde la dependencia o desde la autonomía. Aunque muchas personas nunca lo hayan formulado en esos términos, su vida entera gira en torno a esa diferencia.
Pensar como empleado no se refiere únicamente a tener un trabajo bajo contrato. Es una estructura mental, un enfoque vital, una forma de ubicarse en el mundo en la que se busca seguridad a cambio de obediencia. Pensar como dueño, en cambio, representa una visión que se rige por responsabilidad, iniciativa y construcción consciente. Este cambio de mentalidad marca una diferencia radical en la forma en que se experimenta el crecimiento personal y se alcanza cualquier tipo de prosperidad interior o exterior. Desde edades tempranas se inculca un modelo de pensamiento basado en instrucciones. Se aprende a obedecer, a pedir permiso, a seguir un horario, a esperar aprobación antes de actuar. Se educa para funcionar dentro de un sistema que valora la estabilidad más que la autonomía y la previsibilidad más que la creatividad. Este sistema ha sido eficiente en muchos sentidos, pero también ha limitado el desarrollo de millones de personas que han llegado a la vida adulta sin aprender a pensar por sí mismas, sin cuestionar, sin liderar sus propios proyectos vitales. Pensar como dueño no significa necesariamente dirigir una empresa o tener empleados. Tampoco significa despreciar el trabajo bajo dependencia. Se trata de una actitud mental, de una forma de asumir la vida. Quien piensa como dueño es quien entiende que cada decisión construye o destruye, que su tiempo tiene un valor que no se negocia a la ligera, que sus errores son suyos y también lo son sus aciertos. Es quien no espera que alguien más diseñe su camino, sino que lo traza con conciencia, aún con incertidumbre. Es quien entiende que, más allá de las circunstancias, la responsabilidad última de su desarrollo le pertenece. La diferencia entre ambas mentalidades se hace visible en pequeños actos cotidianos. Quien piensa como empleado espera órdenes antes de actuar. Quien piensa como dueño propone sin que se lo pidan. Quien piensa como empleado cumple con lo mínimo exigido. Quien piensa como dueño da forma a lo que todavía no existe. Quien piensa como empleado reacciona a lo que ocurre. Quien piensa como dueño responde desde una visión. Esa diferencia, aunque sutil en apariencia, define destinos completamente distintos. En contextos profesionales, la mentalidad de dueño se traduce en protagonismo, no en rebeldía gratuita. Es la capacidad de aportar valor sin necesidad de vigilancia. Es el deseo de comprender el todo, no solo la parte que corresponde ejecutar. Es la voluntad de aprender más allá del cargo actual, de pensar en términos de impacto, no solo de tarea. Quien adopta esta forma de pensar, aún trabajando dentro de una organización, se convierte en alguien difícil de reemplazar. Su compromiso nace de su sentido interno de responsabilidad, no de un contrato externo. Y por eso, ese tipo de mentalidad siempre trasciende el lugar donde se encuentra. En la vida personal, esta transformación mental se traduce en soberanía. Ya no se busca culpables fuera. Ya no se espera que otro resuelva. Ya no se vive desde la queja, sino desde la acción. Quien piensa como dueño se pregunta constantemente qué puede hacer con lo que tiene, qué puede mejorar con lo que sabe, qué puede construir desde donde está. Se vuelve autor de su camino, aunque no tenga todas las respuestas. Y en esa postura encuentra poder. Pensar como dueño también implica asumir riesgos. No los riesgos temerarios, sino los riesgos calculados que nacen de una visión a largo plazo. Mientras la mentalidad de empleado evita el error para no ser sancionado, la mentalidad de dueño entiende que sin error no hay evolución. Es una mentalidad que prioriza el crecimiento por encima del control y la autenticidad por encima de la aceptación. Se atreve a caminar sin garantías, porque confía más en su capacidad de adaptación que en la estabilidad externa. Otra diferencia esencial entre ambas formas de pensar es la relación con el tiempo. La mentalidad de empleado vende su tiempo. La mentalidad de dueño invierte su tiempo. Esta diferencia es decisiva. Quien vende su tiempo intercambia horas por dinero.
sin preguntarse si ese intercambio tiene sentido o propósito. Quien lo invierte, en cambio, evalúa cada hora como una semilla que puede producir desarrollo, impacto, expansión. El primero se enfoca en pasar la jornada, el segundo, en construir algo que le trascienda. La mentalidad de dueño también cultiva una relación distinta con el aprendizaje. No aprende solo lo que le exigen, sino lo que le potencia. No estudia para cumplir, sino para evolucionar. No se limita a saber lo necesario, sino que explora lo posible. Esta mentalidad no necesita estar en una escuela para crecer. Convierte cada experiencia en una fuente de conocimiento y cada obstáculo en una oportunidad de mejora. Y con ese enfoque, cada día se convierte en un campo de entrenamiento para el desarrollo personal y profesional. El pensamiento de dueño es incompatible con la dependencia emocional. No busca aprobación constante, no espera que otros le reconozcan para sentirse valioso. Se guía por sus principios, no por la necesidad de encajar. Puede trabajar en equipo, pero no se diluye en la masa. Puede colaborar, pero no se somete. Esta autonomía interna es una de las formas más poderosas de riqueza mental que una persona puede alcanzar. Existe una relación directa entre el nivel de responsabilidad asumido y el grado de libertad experimentado. La mentalidad de empleado busca que otros se hagan cargo. La de dueño asume el peso, pero también cosecha la libertad. Es una libertad que no se otorga ni se concede, se construye a través del compromiso, de la conciencia, del esfuerzo propio. Y esa libertad no solo transforma la vida de quien la alcanza, sino que influye en su entorno. Una persona con mentalidad de dueño irradia un tipo de energía que inspira, desafía y moviliza. Pensar como dueño no es un objetivo que se alcanza de una vez y para siempre. Es una práctica diaria. Es una forma de enfrentarse al mundo, de interpretar lo que ocurre, de elegir desde dónde actuar. Cada día, con cada decisión, se tiene la posibilidad de reforzar una mentalidad u otra, y esa acumulación silenciosa, muchas veces imperceptible, es la que define la dirección de la vida a largo plazo. El pensamiento condicionado empuja a obedecer para sobrevivir. El pensamiento autónomo impulsa a crear para vivir con propósito. Cada persona decide cuál de estos caminos va a alimentar, porque nadie nace mentalmente dueño. Pero quien decide serlo, empieza a caminar con otra fuerza, con otra visión, con otra luz. Capítulo 3. Aprende a observar el juego sin ser una pieza más. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante, la velocidad lo contamina todo y la presión por reaccionar es inmediata. En este entorno, quienes no desarrollan la capacidad de observar se ven arrastrados por una corriente que no controlan, una corriente que dicta qué pensar, cómo actuar y hasta cómo sentir. Las personas que no aprenden a mirar con distancia crítica se convierten, sin notarlo, en piezas funcionales dentro de un sistema que premia la obediencia y penaliza la lucidez. No se trata de adoptar una actitud de superioridad o desconexión, sino de aprender a ver el tablero completo sin quedar atrapado en sus dinámicas. Observar el juego es una habilidad que se construye con intención. Exige silenciar la urgencia de responder ante cada estímulo y desarrollar la paciencia de interpretar antes de actuar. No se trata de resignación ni pasividad, sino de estrategia mental. Quien observa con profundidad no se deja llevar por impulsos ajenos, analiza, detecta patrones, identifica motivaciones ocultas, comprende que en todo sistema hay intereses visibles y fuerzas invisibles. El que solo actúa sin observar pierde perspectiva. El que aprende a mirar con claridad gana poder interno. En cualquier contexto, laboral, social, familiar o económico, hay dinámicas que operan más allá de lo evidente. El lenguaje, los hábitos, los premios y castigos, todo está diseñado para mantener a las personas ocupadas, pero no necesariamente despiertas. La capacidad de observar
permite desarmar esos mecanismos. Por ejemplo, en el ámbito profesional, muchas personas se esfuerzan por destacar sin notar que están jugando un juego de validación continua que nunca se detiene. Compiten por reconocimientos que no decidieron valorar, imitan comportamientos que no comprenden del todo y terminan agotadas por correr en una carrera que nunca cuestionaron. La observación profunda empieza cuando se hace una pausa consciente. No se trata de detenerse físicamente, sino de desarrollar un segundo nivel de atención, uno que permita ver lo que ocurre desde fuera, sin dejar de estar presente. Este tipo de atención no es común, pero puede entrenarse. Requiere desconectarse, por momentos, de la lógica de la inmediatez. Aprender a ver sin intervenir, a escuchar sin necesidad de responder, a distinguir lo esencial de lo accesorio. Este nivel de claridad es uno de los pilares de una mente verdaderamente rica. Quien observa el juego sin ser una pieza más, deja de identificarse con los roles impuestos. Ya no se define exclusivamente por un título, una ocupación o una etiqueta. Comienza a ver esas construcciones como partes funcionales de un sistema, pero no como su verdadera identidad. Esta desidentificación no implica rechazo, sino conciencia. Se puede cumplir un rol con excelencia sin confundirse con él. Quien no entiende esta diferencia termina perdiéndose en lo que hace, sin saber quién es. El arte de observar permite detectar manipulaciones sutiles. Las narrativas sociales, los ciclos económicos, las tendencias culturales o las dinámicas de poder no siempre se presentan de forma explícita. A menudo se camuflan en normas sociales aceptadas, en hábitos colectivos, en aspiraciones impuestas. Solo quien observa con atención logra identificar cuándo una decisión proviene de un deseo genuino y cuándo está siendo guiada por una influencia externa. Esta claridad es esencial para conservar la autonomía mental en un entorno que constantemente busca direccionarla. La mente que observa también aprende a dominar el silencio, no como ausencia de palabras, sino como espacio de lectura profunda. En un mundo que premia la rapidez de opinión, callar para pensar se vuelve un acto subversivo. No todo requiere una respuesta inmediata. De hecho, muchas veces el verdadero poder reside en no responder, en elegir el momento adecuado, en esperar a que la verdad emerja por sí sola. Esa pausa estratégica es una forma de inteligencia que se construye con práctica y humildad. Observar el juego también implica conocer sus reglas. Ningún sistema puede ser transformado si primero no se comprende su funcionamiento. No basta con la crítica emocional o el rechazo instintivo. Se necesita comprensión estructural. ¿Qué mueve a las personas dentro del sistema? ¿Cuáles son los incentivos reales? ¿Qué miedos, deseos o creencias sostienen ese modelo? Quien logra responder estas preguntas con claridad no solo se libera, sino que también se posiciona como alguien capaz de influir sin manipular. Una mente rica en observación no se deja provocar por el ruido emocional del entorno. En situaciones de conflicto, de presión o de caos, es capaz de mantenerse centrada, no porque sea indiferente, sino porque ha cultivado una perspectiva que le permite interpretar el contexto sin reaccionar automáticamente. Esta habilidad no nace del desapego frío, sino de una conciencia profunda de lo que realmente importa. Una persona que ha desarrollado esta capacidad puede intervenir con precisión, sin desgastarse, sin quedar atrapada en dinámicas estériles. Observar no significa aislarse. Al contrario, es la vía para conectar de manera más lúcida. Cuando se comprende lo que realmente ocurre, es posible actuar con mayor intención. Se deja de operar desde el miedo o la urgencia, y se empieza a elegir desde una visión más amplia.
Esta forma de relacionarse con el mundo permite construir vínculos más auténticos, tomar decisiones más alineadas y vivir con una claridad que pocos conocen. La mente que observa con profundidad no solo interpreta la realidad, también la transforma. Existe un valor silencioso en quien no necesita figurar constantemente, en quien observa, comprende y luego actúa. No desde la reacción, sino desde la conciencia. Esa persona puede parecer distante al ojo superficial, pero su fuerza se hace evidente con el tiempo, porque quien sabe observar no solo ahorra errores, también detecta oportunidades invisibles para otros. Aprende a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice, a intuir lo que está por ocurrir. Y en ese terreno silencioso construye una ventaja que no necesita demostrar. Mientras la mayoría vive como piezas reactivas, hay quienes deciden mirar el tablero completo y moverse con otra lógica. No se trata de escapar del juego, sino de comprenderlo mejor que los demás, de usar ese entendimiento no para dominar a otros, sino para no ser dominado. Esta diferencia de enfoque marca una distancia inmensa entre quien sobrevive en el caos y quien crea desde la claridad. Observar no es solo ver, es comprender el sistema sin permitir que el sistema consuma la identidad. La verdadera libertad comienza cuando se aprende a pensar sin que el entorno decida por uno, porque solo quien observa el juego puede elegir si quiere jugar, cómo quiere jugar o si desea inventar uno nuevo. Capítulo 4. Tu diálogo interno vale más que cualquier título. Las estructuras sociales han elevado los títulos, cargos y reconocimientos formales como símbolos de valor personal. Se aplaude al que ostenta un diploma, al que lidera una organización, al que exhibe poder económico o influencia pública. Se le atribuye autoridad, inteligencia, capacidad. Sin embargo, más allá de los reconocimientos externos, existe una verdad irrefutable. Ninguna certificación tiene el poder de definir la dignidad o el potencial interno de una persona. El título puede abrir puertas, pero es el diálogo interno el que determina si alguien se atreve a cruzarlas. El diálogo interno es esa conversación silenciosa que ocurre constantemente en la mente de cada individuo. Es lo que se dice a sí mismo al despertarse, al enfrentar un desafío, al cometer un error, al recibir una crítica o al contemplar una meta ambiciosa. Es la voz que interpreta el mundo, que asigna significado a cada experiencia, que sostiene o derrumba la confianza. Lo que se piensa en privado tiene más impacto que cualquier etiqueta colocada desde fuera. De hecho, muchas personas con títulos prestigiosos arrastran una autoestima frágil, mientras que otras, sin validaciones formales, construyen una vida de autenticidad, coraje y propósito. Es fácil admirar desde fuera los logros de otros y suponer que el reconocimiento externo refleja una fortaleza interna proporcional. Sin embargo, la realidad demuestra que muchos viven atrapados en títulos que no representan lo que verdaderamente son. La mente, cuando está dominada por un diálogo interno negativo, convierte incluso los éxitos en fuentes de angustia. Aparecen pensamientos como «no soy suficiente», «me van a descubrir», «no lo merezco», incluso en personas que, en apariencia, han alcanzado lo que otros sueñan. Por eso, cultivar una conversación interna sana no es una indulgencia emocional, es una necesidad vital. El valor de una persona no se mide por lo que otros ven, sino por la forma en que esa persona se trata a sí misma en silencio. Una mente que se juzga con dureza, que se sabotea, que se compara permanentemente, que se llena de dudas, no podrá sostener sus logros con plenitud. En cambio, una mente que se acompaña con compasión, que se recuerda lo que vale, que se habla con respeto, genera una base sólida para cualquier crecimiento. Este diálogo interno
no se construye con frases vacías de motivación, sino con un compromiso real de conciencia, disciplina emocional y revisión profunda de creencias limitantes. Muchos fueron educados bajo mensajes que minaron su autoestima desde temprano. No sea tan ambicioso, eso no es para usted. Conformarse es sabiduría, el éxito es para otros. Estos discursos, repetidos durante años, se filtran en el pensamiento y terminan formando la voz interna que acompaña cada decisión. Aunque el entorno cambie, aunque las oportunidades lleguen, si esa voz no ha sido transformada, la persona seguirá viéndose pequeña, dudosa, temerosa. Ningún título puede contrarrestar el peso de un diálogo interno tóxico. Por eso, el verdadero trabajo empieza por dentro. Cultivar un diálogo interno saludable implica prestar atención al lenguaje que se utiliza consigo mismo. No es lo mismo decir «fallé porque soy un desastre» que «fallé porque no usé la estrategia adecuada esta vez». La primera frase castiga la identidad, mientras que la segunda analiza la conducta. Esta diferencia es fundamental. La mente que se ataca se paraliza. La que se observa con objetividad aprende. Cambiar la forma de hablarse transforma la manera de enfrentarse al mundo. No es autoayuda, es arquitectura mental. Una persona puede carecer de títulos universitarios, reconocimientos públicos o aprobación familiar, y aún así construir una vida extraordinaria si aprende a dirigir su conversación interna con fuerza y equilibrio. El título es una herramienta, no una garantía. Hay quienes, desde un lugar aparentemente común, logran impactar profundamente en su entorno porque han decidido no limitarse por la historia que otros escribieron para ellos. Su fuerza nace del modo en que se interpretan, no del modo en que son descritos. El sistema social está diseñado para valorar la apariencia, pero la mente rica valora la raíz. Y la raíz está en la narrativa interna, aquello que se dice a diario, lo que se cree en los momentos de vulnerabilidad, lo que se repite cuando nadie escucha. Por eso, más importante que el currículum vitae es el relato personal que se sostiene en la intimidad. Ese relato puede ser una prisión o una fuente de expansión. El acceso a una vida plena empieza por revisar esa narrativa y reescribirla si es necesario. Construir un nuevo diálogo interno requiere coraje. No se trata de ignorar los errores o negarse a reconocer limitaciones, sino de asumirlos desde un lugar de dignidad. Es posible aceptar las sombras sin perder la luz. Es posible reconocer debilidades sin destruirse. De hecho, las personas más resilientes no son las que nunca se equivocan, sino las que se hablan con suficiente respeto como para seguir adelante después de cada caída. Su diálogo interno no minimiza los tropiezos, pero tampoco les concede poder absoluto. Ningún título puede reemplazar la voz que se tiene cuando se está a solas, porque cuando el reconocimiento externo se desvanece, cuando el aplauso cesa, cuando los cargos se pierden o cambian, queda la conversación interior como único refugio. Si esa voz está contaminada de miedo, vergüenza o desprecio, la soledad se vuelve una carga. Pero si esa voz ha sido construida con verdad, con paciencia y con firmeza, entonces la soledad se transforma en fuerza, en claridad, en poder tranquilo. El desarrollo de un diálogo interno sólido también impacta la forma en que se lidera, se ama, se enseña, se aprende. Quien se habla con respeto se relaciona con los demás desde otro nivel de profundidad. No necesita imponerse ni humillar, porque no vive desde la carencia. Su presencia transmite solidez sin arrogancia. Su palabra tiene peso porque no busca validación. Su acción es coherente porque nace de una estructura interna estable, no de una máscara impuesta por el ego. Por todo esto, volverse mentalmente rico implica ir más allá del título y el estatus.
Implica reconstruir la voz interna con determinación. Implica eliminar el desprecio silencioso, el perfeccionismo cruel, la autocrítica destructiva. Implica elegir palabras que eleven, pensamientos que construyan, juicios que sirvan al crecimiento, no al castigo. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de establecer una conversación honesta y transformadora consigo mismo. Una mente que se honra en su diálogo interno es una mente que no necesita títulos para sostener su valor. Puede recibirlos, puede usarlos, pero nunca dependerá de ellos, porque ya ha comprendido que el verdadero reconocimiento empieza dentro, en la forma en que se piensa, se habla y se trata en la intimidad de su propia conciencia. Y desde esa raíz interna es posible construir cualquier realidad. El poder de lo que se dice a sí mismo en silencio supera cualquier medalla que otros puedan otorgar, porque solo quien se habla con respeto puede caminar con convicción. Capítulo 5. Construye tu ecosistema mental. Lo que consumes te construye. La mente humana es un terreno fértil, pero también vulnerable. No permanece neutral ante lo que recibe, absorbe, interpreta y reconfigura su estructura interna en función de los estímulos que la rodean. Así como el cuerpo se moldea con el alimento que ingiere, la mente se define con lo que consume a diario: palabras, ideas, emociones, entornos, personas, imágenes, sonidos, hábitos. Nada de lo que se introduce en ese espacio es inocuo. Todo, en mayor o menor medida, influye, y al influir, transforma. Construir un ecosistema mental saludable no es un acto espontáneo. Requiere conciencia, intención y disciplina. El caos no se elimina solo con deseo, se reemplaza con orden. La confusión no se desvanece por arte de magia, se disuelve con dirección. Y la pobreza mental, aquella que se manifiesta en pensamientos limitantes, emociones reactivas, falta de propósito o visión estrecha, no se combate con fórmulas instantáneas. Las noticias que se escuchan, los libros que se leen, los contenidos digitales que se consumen, los temas de conversación que se repiten, los silencios que se evitan, los estímulos que se toleran. Todo eso forma parte de un ecosistema invisible, pero poderoso. Si ese ecosistema está contaminado de ruido, distracción, superficialidad o negatividad crónica, la mente empezará a reflejar ese mismo desequilibrio. Muchos subestiman el impacto de lo que consumen mentalmente, porque los efectos no siempre son inmediatos. Al igual que una dieta dañina no destruye el cuerpo de un día para otro, una exposición continua a estímulos mentales pobres o destructivos va desgastando la claridad, la energía y la capacidad de pensar con amplitud. Aparece el cansancio emocional, la confusión constante, la dificultad para tomar decisiones, la pérdida de entusiasmo, la falta de dirección. Y cuando estos síntomas se normalizan, la mente entra en una espiral descendente de conformismo y pasividad. Por eso, la riqueza mental no depende solo del talento ni de la inteligencia, depende, en gran parte, del tipo de alimento mental que se elige a diario. Una persona puede tener una gran capacidad, pero si vive sumergida en entornos tóxicos, en redes sociales que promueven la comparación, en conversaciones vacías, en rutinas sin espacio para la reflexión o el aprendizaje, su potencial se adormece. En cambio, otra persona, sin grandes privilegios ni formación académica, puede construir una vida extraordinaria si selecciona cuidadosamente lo que introduce en su mente. Construir un ecosistema mental no implica buscar estímulos únicamente agradables o inspiradores. No se trata de crear una burbuja de positividad artificial. Se trata de diseñar un entorno que exija crecimiento, que desafíe sin aplastar, que aporte claridad en lugar de distracción, que fortalezca en lugar de debilitar. Este entorno no se encuentra por casualidad, se elige y se protege con firmeza. Así como se cuida lo que entra en el cuerpo
para evitar enfermedades, se debe cuidar lo que entra en la mente para preservar la salud interior. El primer paso para construir ese ecosistema es auditar el contenido que se consume, preguntarse con honestidad, ¿qué tipo de ideas escucho cada día? ¿Qué voces tienen más presencia en mi mente? ¿Las palabras que leo me expanden o me encierran? ¿Las personas con las que hablo me elevan o me arrastran? Esta revisión no es cómoda, pero es necesaria, porque muchas veces se descubre que gran parte del malestar mental no proviene de uno mismo, sino de lo que se ha permitido que lo rodee. Una vez identificadas las fuentes que debilitan, el paso siguiente es crear nuevas fuentes que fortalezcan, incorporar lecturas que estimulen el pensamiento crítico, espacios de silencio que favorezcan la introspección, conversaciones que inspiren acción, entornos donde se respire respeto, creatividad y dirección. No se trata de perfección, sino de equilibrio, de permitir que lo constructivo tenga más espacio que lo destructivo, de elegir de manera consciente con qué se quiere poblar la propia mente. Este ecosistema también requiere límites. No todo debe tener acceso. Algunas personas, aunque cercanas, drenan energía con su visión limitada o con su negatividad habitual. Algunas plataformas digitales, aunque populares, fragmentan la atención hasta agotarla. Algunos discursos, aunque disfrazados de entretenimiento o información, alimentan el miedo, la comparación o la desvalorización. Establecer límites no es egoísmo, es responsabilidad. La mente no es un vertedero, es un santuario, y lo que entra allí debe estar al servicio de una vida con sentido. Además, el ecosistema mental no solo se construye con lo externo, también con lo interno. La calidad de los pensamientos que se repiten, el tipo de preguntas que se formulan, las reflexiones que se eligen sostener, el valor que se da al aprendizaje continuo, todo eso moldea la atmósfera interior. Una persona que cultiva la gratitud, que examina sus patrones mentales, que cuestiona sus creencias heredadas, que se permite cambiar de opinión al descubrir algo más profundo, está fortaleciendo su ecosistema desde dentro. La mente necesita espacio para procesar, para imaginar, para crear. No puede florecer en la saturación constante de estímulos triviales. Por eso, también es fundamental incorporar momentos de quietud, de desconexión deliberada, de atención plena, no para escapar del mundo, sino para regresar a él con más claridad. El silencio no es ausencia de pensamiento, es el terreno donde el pensamiento esencial puede emerger sin interrupción. Construir un ecosistema mental saludable es, en última instancia, un acto de autodirección. Es rechazar la pasividad mental, dejar de ser un recipiente de todo lo que el entorno quiera verter y convertirse en un arquitecto consciente de su propio mundo interior. Es comprender que el entorno no se limita a lo físico ni a lo visible, sino que se extiende a cada rincón donde la mente habita, se alimenta y se transforma. Una mente bien alimentada no reacciona con desorden, responde con propósito, no se ahoga en la incertidumbre, navega con intención, no se conforma con sobrevivir, se prepara para construir. Y esa preparación empieza por lo que se elige permitir, escuchar, repetir y absorber cada día. Nada tiene más impacto que aquello que se consume en silencio, porque lo que entra en la mente moldea el pensamiento, y lo que se piensa determina lo que se vive. Capítulo 6. Aprende a soltar sin perderte. En el camino hacia la riqueza mental, uno de los aprendizajes más difíciles pero también más liberadores es el arte de soltar. Soltar no implica abandonar por debilidad ni significa perder por resignación. Tampoco representa indiferencia, desapego forzado o insensibilidad emocional. Soltar, en su forma más profunda, es un acto de madurez interior. Es la capacidad de dejar ir lo que ya no contribuye al crecimiento personal sin que ello implique fragmentarse por dentro.
La mente, en su intento de proteger lo conocido, tiende a aferrarse. Se aferra a creencias heredadas, a hábitos repetidos, a relaciones que ya no nutren, a ideales que ya cumplieron su función, a versiones de uno mismo que han quedado obsoletas. Este apego no siempre se presenta de manera consciente. A menudo se camufla bajo argumentos de lealtad, miedo al cambio, nostalgia o esperanza de que algo vuelva a ser como antes. Pero lo que se repite sin sentido termina por convertirse en una carga. Y toda carga sostenida demasiado tiempo, por más familiar que parezca, termina debilitando. Aprender a soltar requiere primero identificar aquello que ya ha cumplido su ciclo. No todo lo que sirvió en el pasado tiene utilidad en el presente. No toda compañía es compañía sana. No todo pensamiento que acompaña es un pensamiento verdadero. Hay vínculos que desgastan, palabras que encadenan, rutinas que anulan. Sostener lo insostenible se convierte en una forma silenciosa de autotraición. Por eso, soltar no es deshacerse sin conciencia, sino elegir con claridad qué merece permanecer y qué debe cerrarse para permitir lo nuevo. Existen diversas formas de apego que operan en el mundo interno sin que se les reconozca de inmediato. Está el apego a la imagen personal, la necesidad de parecer fuerte, coherente o exitoso ante los demás, aunque en el fondo se esté agotado o desconectado de sí. Está el apego al rol, el hábito de identificarse con un solo papel, el profesional, el cuidador, el salvador, y no permitirse explorar otras dimensiones del ser. Está el apego a la narrativa, la historia que se cuenta sobre quién se es y lo que se ha vivido, incluso cuando esa historia ya no refleja la verdad actual. Cada uno de estos apegos limita la expansión de la conciencia. Soltar en estos casos no es perder, sino transformarse, y en esa transformación hay incertidumbre. No se puede soltar lo viejo y exigir al instante lo nuevo. Hay un intervalo, una especie de vacío, donde la mente puede sentirse vulnerable, donde las certezas se diluyen y el futuro aún no se define. Ese vacío no debe confundirse con fracaso ni con pérdida de identidad. Es, en realidad, el espacio fértil donde nacen las verdaderas renovaciones. Quien es capaz de sostener ese vacío sin desesperación, accede a un nuevo nivel de libertad interior. La resistencia a soltar también está profundamente relacionada con el miedo al cambio. El cambio, por naturaleza, implica dejar atrás algo conocido para abrirse a lo incierto. Aunque el cambio sea deseado, aunque se anhele un nuevo capítulo, la parte de la mente que valora la estabilidad percibe el movimiento como una amenaza. Por eso, se vuelve esencial desarrollar una confianza silenciosa en la capacidad personal de adaptarse, de reconstruirse, de encontrar sentido incluso cuando todo alrededor parece disolverse. Soltar con conciencia no es caer, es confiar en la solidez que se ha cultivado internamente. Es frecuente también que al hablar de soltar se piense únicamente en relaciones humanas, pero muchas veces lo que más cuesta soltar son ideas rígidas sobre lo que debería ser, sobre cómo deberían actuar los demás, sobre lo que se considera correcto, justo o aceptable. Aferrarse a estas ideas puede crear sufrimiento prolongado, especialmente cuando el mundo no responde a esas expectativas. Aprender a soltar también significa permitir que las propias ideas evolucionen. No todo pensamiento que se defendió con firmeza en el pasado tiene que sostenerse para siempre. Cambiar de perspectiva no es traicionar el pensamiento, es expandirlo. Otro tipo de apego silencioso es el apego al dolor. Aunque parezca contradictorio, hay personas que, tras vivir experiencias difíciles, se identifican tanto con esa herida que terminan construyendo su identidad alrededor de ella. El dolor puede volverse una compañía familiar, un escudo frente al mundo o una justificación para no avanzar. En esos casos, soltar el dolor no implica negar lo vivido, ni minimizarlo.
Implica decidir que el dolor no será el centro de la vida. Implica abrir espacio para una narrativa nueva en la que lo que dolió no define, sino que fortalece. Soltar no es una acción única ni instantánea, es un proceso. Puede comenzar con una decisión racional, pero requiere acompañamiento emocional. A veces se avanza con firmeza, otras veces se retrocede un poco, y eso no invalida el camino. Lo importante es reconocer que soltar no es olvidar, ni ignorar, ni destruir. Es honrar lo vivido, reconocer lo que aportó, agradecer lo que enseñó, y luego permitir que se disuelva, como se disuelve una estación que ya dio su cosecha. En muchas culturas se venera el acto de acumular. Acumular bienes, acumular títulos, acumular vínculos, acumular experiencias. Sin embargo, la sabiduría no siempre reside en lo acumulado, sino en la capacidad de discernir. Discernir qué debe guardarse y qué debe soltarse. La mente rica no es la que retiene más, sino la que elige mejor, la que sabe qué cargar y qué dejar atrás para poder avanzar con ligereza. La capacidad de soltar también está íntimamente ligada con la autoestima. Cuando se sabe quién se es, no se teme perder. Cuando el valor personal no depende de una persona, una idea, una posición o un resultado, el desapego se vuelve posible. La seguridad interior permite tomar decisiones dolorosas, pero necesarias, sin desmoronarse. No se pierde quien sabe mantenerse íntegro aun cuando todo cambia alrededor. Este capítulo no invita al desapego frío ni a la desvinculación emocional. No promueve el olvido ni el desprecio, propone una comprensión más elevada. Hay cosas que solo florecen cuando se libera espacio. Hay partes del ser que solo despiertan cuando se suelta el peso innecesario. Y hay momentos en que el acto más poderoso no es resistir, sino dejar ir con dignidad, sin perderse en el proceso. La libertad mental se construye, en parte, aprendiendo a soltar con inteligencia, no para vaciarse, sino para abrirse a una versión más ligera, más clara y más auténtica de uno mismo. Capítulo 7. Define tu propia riqueza. En la búsqueda de la riqueza mental y emocional, es fundamental comprender que la definición de riqueza no es universal ni impuesta. La riqueza es una construcción profundamente personal. Un concepto que se moldea a partir de valores, aspiraciones y prioridades individuales. Sin embargo, en la sociedad contemporánea existe una tendencia predominante a adoptar definiciones externas de éxito y prosperidad, muchas veces alineadas exclusivamente con criterios materiales o financieros. Esta adopción acrítica conduce a una paradoja que afecta a millones. Trabajar arduamente para alcanzar una riqueza que no pertenece realmente a quien la busca. Definir la propia riqueza implica un proceso introspectivo y consciente. Es preguntarse con honestidad qué es lo que realmente importa, qué genera satisfacción auténtica y qué aporta significado al vivir cotidiano. No se trata solo de acumular bienes, reconocimientos o estatus social, sino de identificar aquello que nutre la mente, el espíritu y el bienestar integral. La riqueza, en este sentido, puede incluir tiempo de calidad, relaciones profundas, libertad creativa, crecimiento personal, salud mental, tranquilidad y un sentido claro de propósito. Sin embargo, esta definición personal se enfrenta a un entorno social, cultural y económico que condiciona y a menudo limita la visión. Desde la infancia, las personas reciben mensajes explícitos e implícitos sobre qué significa tener éxito. Ganar mucho dinero, ocupar cargos altos, consumir determinados productos y, en general, ajustarse a un modelo de vida que prioriza la acumulación y la apariencia. Estas influencias son poderosas y pueden llegar a desplazar la voz interna, aquella que señala con certeza qué es lo que realmente se desea. Trabajar para la riqueza de otro, ya sea un empleador, una institución, una cultura o un sistema,
puede generar un desajuste entre la realidad externa y la autenticidad interna. Cuando se trabaja para la riqueza de otro sin una reflexión crítica, se corre el riesgo de perder la conexión con la propia esencia. La motivación se vuelve extrínseca, basada en recompensas externas y validaciones ajenas, en lugar de en un compromiso personal profundo. La rutina laboral se transforma en una cadena invisible que condiciona la libertad, limita el tiempo, agota la energía y disuelve el sentido. La mente se empobrece porque se dedica a construir sueños que no son propios, y la vida, en consecuencia, se vuelve fragmentada y disonante. Definir la riqueza personal no implica renunciar a las aspiraciones materiales ni a las metas profesionales. Más bien, invita a integrar esos aspectos dentro de un marco mayor y más coherente con el ser. Por ejemplo, para algunas personas, la riqueza puede estar ligada a la posibilidad de dedicar tiempo a la familia, a la realización de proyectos creativos o al compromiso con causas sociales. Para otras, puede manifestarse en la capacidad de viajar, aprender o desarrollar habilidades nuevas. La riqueza se vuelve una brújula interna que orienta las decisiones y las acciones hacia un estado deseado, no una meta dictada desde afuera. Un punto crítico en este proceso es reconocer que no existe un modelo único o correcto. Cada persona tiene un contexto, una historia y una sensibilidad distintas. Por eso, comparar el propio camino con el ajeno puede ser contraproducente. En lugar de enriquecer, esa comparación suele generar frustración, inseguridad y desmotivación. Definir la riqueza personal es aceptar que la diversidad de metas y anhelos es legítima y necesaria para el equilibrio individual y colectivo. Se trata de trazar un mapa propio, con coordenadas propias, sin dejarse arrastrar por mapas prestados. Otra dimensión relevante es la relación entre la definición de riqueza y el trabajo. Trabajar por la riqueza de otro es una expresión común de la realidad económica actual, pero no debe confundirse con la única forma posible de laborar. La innovación en la forma de entender el trabajo es parte esencial para no perder la autonomía mental y emocional. Esto implica reconocer el valor del trabajo que aporta sentido y permite el crecimiento, así como cuestionar las estructuras que limitan la libertad y la creatividad. El trabajo debe ser un medio para la realización personal, no un fin impuesto ni un mecanismo para satisfacer exclusivamente las expectativas externas. Esta transformación comienza por el desarrollo de la autonomía mental, la capacidad de pensar críticamente, cuestionar los modelos establecidos y tomar decisiones alineadas con la propia definición de riqueza. Para esto, la educación, la reflexión y la exploración interna son fundamentales. Cultivar la capacidad de autoconocimiento permite identificar qué se valora realmente y distinguirlo de lo que se ha aprendido a valorar sin cuestionar. Además, fortalece la resistencia frente a las presiones sociales y facilita el diseño de una vida más congruente. La libertad para definir la propia riqueza también se extiende a la forma en que se relaciona el individuo con el dinero. El dinero, como instrumento, puede ser tanto una herramienta para alcanzar la libertad como una fuente de esclavitud cuando se convierte en un fin en sí mismo. Entender el dinero como un recurso al servicio de los valores personales permite cambiar la relación con él, liberándola de miedos, ansiedades o excesos. Esto contribuye a que el trabajo, la gestión financiera y las decisiones económicas se alineen con un proyecto vital auténtico y sustentable. Cuando se logra definir la propia riqueza, también se abre la posibilidad de diseñar caminos laborales y personales que respondan a esa definición. Esto puede incluir emprendimientos, colaboraciones creativas, trabajos flexibles, proyectos con impacto social o cualquier otra actividad que permita ejercer la autonomía y la autenticidad.
La clave está en que el esfuerzo diario se traduzca en algo que no solo beneficia a otro, sino que también enriquece de manera integral a quien lo realiza. Un aspecto a destacar es que definir la propia riqueza no significa aislamiento o egoísmo, sino integración consciente. Se trata de entender que la contribución a otros puede ser parte del propio proyecto de vida, pero desde un lugar de poder y no de subordinación. Es una invitación a construir relaciones laborales y personales donde exista reciprocidad, respeto y reconocimiento mutuo, sin que eso implique sacrificar la identidad o los valores personales. El desafío es grande porque las estructuras sociales y económicas suelen estar diseñadas para reproducir ciertos modelos de riqueza que no siempre incluyen la diversidad ni la profundidad. Por eso, sostener una definición propia requiere valentía, disciplina y un compromiso constante con el autoconocimiento y la autenticidad. Es un ejercicio diario que demanda reevaluaciones, ajustes y la capacidad de resistir presiones externas. La riqueza verdadera, aquella que alimenta la mente y el espíritu, no se mide solo en cifras o posesiones. Se refleja en la calidad del tiempo vivido, en la claridad de propósito, en la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es la experiencia de sentirse dueño de su destino y no prisionero de expectativas ajenas. Es la sensación de que el trabajo y la vida son un reflejo genuino de la propia identidad. Este camino de definir la propia riqueza invita a cada persona a redescubrirse, a revisar sus prioridades y a tomar las riendas de su historia. En ese redescubrimiento emerge la posibilidad de construir una vida que no solo tenga sentido, sino que también brinde satisfacción profunda y duradera, porque la verdadera riqueza es la que se elige desde la libertad interior y se sostiene con convicción en el día a día. Quien se atreve a definir su propia riqueza abre las puertas a una existencia más plena, auténtica y significativa, lejos de las imposiciones y las sombras de otros. En ese acto de definición reside el poder de crear un futuro donde el trabajo sea un aliado, no una cadena, y donde la riqueza sea la expresión más fiel del propio ser. ¿Qué opinión tienes acerca de cómo volverte mentalmente rico en 7 pasos? Te leemos en los comentarios. Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.